Hola a todos, bienvenidos al Seminario de Computación y Matemáticas Aplicadas. Este es un seminario que esperamos sirva como un contexto importante para mostrar los avances o los trabajos que se generan en matemáticas aplicadas y en computación dentro del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guadalajara. Esta es nuestra primera charla y en este caso tenemos como invitado a Juan Carlos Hernández Sánchez, como están viendo en pantalla. Juan Carlos es estudiante de la maestría en Ciencias en Matemáticas en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Él cursó la licenciatura en Matemáticas ahí mismo en la Universidad de Guadalajara y se especializó en estadística aplicada. Su trabajo académico se orienta al análisis estadístico, el aprendizaje automático y el diseño de métodos para la selección y optimización de modelos. Juan Carlos en esta ocasión nos presenta una charla que se titula Selección de características mediante el método DeepTD con entrenamiento evolutivo. Sí, entonces te agradecemos, Juan Carlos, antes que nada por dar la charla y a todos los que están presentes en este momento, es decir, que están en línea, les agradecemos su asistencia y las preguntas serán al final si es que hay alguna, ¿no? Entonces, de nuevo, bienvenido, Juan Carlos, y bueno, te cedo los micrófonos. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, en esta charla lo que busco principalmente es dar una pequeña introducción a lo que es el método DeepTD y cómo lo implementamos con algoritmos evolutivos. Bueno, para iniciar esta charla, nosotros vamos a considerar esta charla en cuatro partes. Selección de características, el método DeepTD, la optimización evolutiva y su implementación en Python. Bueno, ¿qué es la selección de características? Bueno, los métodos de selección de características, también conocidos como selección de variables, constituyen técnicas destinadas a identificar las características más relevantes de un conjunto de datos y eliminar aquellas que son irrelevantes, redundantes o ruidosas. En los métodos de selección de características existen tres enfoques principales: los métodos de filtro, los métodos envolventes y los métodos embebidos. Los métodos de filtro evalúan cada característica de manera independiente en relación con la variable de respuesta y, con base en un estadístico de evaluación, determinan cuáles deben ser seleccionadas. La ventaja de estos métodos es que son eficientes computacionalmente, ya que se hace la selección del subconjunto previo a los modelos de aprendizaje. La desventaja es que la mayoría de ellos no consideran la interacción entre variables o la interacción de las variables con los modelos, por lo que pues podrían no capturar las variables necesarias y podría dar peores estimaciones, peores desempeños en los modelos de aprendizaje. Aquí pueden observar cómo es el diagrama de flujo de los métodos de filtro. Partimos del conjunto de características con el filtro, que ya sea los estadísticos que se seleccionen, se selecciona el subconjunto. Utilizamos el algoritmo de aprendizaje y medimos el desempeño. Los siguientes son los métodos envolventes. Los métodos envolventes seleccionan las características evaluando distintos subconjuntos. Los distintos subconjuntos de variables mediante el entrenamiento repetido del modelo y tomando decisiones en función del desempeño obtenido. La ventaja es que estos métodos sí consideran cómo interactúan cada característica con las demás y con el modelo, pero presentan un costo computacional muy elevado, ya que pues al entrenar de manera repetida el modelo, pues el número de iteraciones de entrenamiento aumenta drásticamente. Como se puede ver en el diagrama, partimos del conjunto de características y la selección se hace en base al algoritmo de aprendizaje. Lo más común en este tipo de métodos es dar un número de características objetivo. Es decir, nosotros limitamos el número de características que queremos seleccionar. Y ya en base a ese número, nosotros seleccionamos los subconjuntos que vamos a entrenar con el modelo de aprendizaje y medir su desempeño. Los métodos embebidos, en cambio, seleccionan las características dentro del proceso de entrenamiento del modelo. La relevancia de cada variable se determina a partir de los parámetros o criterios generados por el propio modelo. La ventaja, como en el anterior, es que consideran la interacción entre las características y y las características con el modelo. Pero la desventaja es que su aplicabilidad depende pues del tipo del modelo. No en todos los modelos se puede aplicar los métodos embebidos. Principalmente en los modelos que no generan pesos. Es donde hay problemas con este tipo de métodos. Como se puede ver en el diagrama, partimos de un conjunto de características y la selección se realiza durante el entrenamiento del modelo de aprendizaje. Uno de los más comunes son las regularizaciones, como L1,
que pues a partir de con cierto criterio, si los pesos son muy pequeños se van a considerar cero y pues se determina que esa característica es no relevante. Ahora, ¿qué es el método DIPTD? Bueno, el método DIPTD es un método de selección de características de tipo embebido, que utiliza una red neuronal artificial para estimar la relevancia de las variables. Su funcionamiento se basa en un mecanismo de competencia entre las características originales y características señuelos. Estas últimas son generadas artificialmente para representar información relevante. La selección final de las características se realiza mediante la estimación de la tasa de falsos descubrimientos local, lo que permite identificar aquellas características cuya contribución al modelo sean estadísticamente significativas. Bueno, el modelo DIPTD consta de los siguientes pasos. Primero partimos del conjunto de datos original, generamos un nuevo conjunto de datos donde añadimos las características señuelo, entrenamos la red neuronal, con una función obtenemos sus puntajes, realizamos una primera clasificación, que es la clasificación por competencias. Una vez hecha esta clasificación, estimamos la tasa local de falsos descubrimientos y en base a un umbral se seleccionan las variables. Bueno, vamos viendo más a detalle paso a paso. ¿Cómo se generan las variables señuelo o decoy en inglés? Las características señuelo se obtienen mediante permutaciones aleatorias de las características originales. Por ejemplo, consideremos un conjunto de características X que consta de P características X1 hasta XP, donde cada característica XY está dada de la siguiente manera. Para cada característica XY definimos PI como una permutación aleatoria de sus elementos. El conjunto extendido de características utilizado para entrenar la red neuronal queda entonces definido de la siguiente manera. X gorro va a ser igual a X1 hasta XP y de ahí seguiría Pi1 de X1 hasta Pi-P de XP. Es decir, estamos considerando las características originales y las permutaciones. Así tendríamos un conjunto de 2P características para entrenar la red neuronal. Bueno, lo que sigue sería la fase de entrenamiento, pero eso lo vamos a dejar más adelante para ver por qué eso se relaciona con el algoritmo evolutivo. Así que supondremos que aquí ya nosotros entrenamos la red y seguiría la función de importancia. ¿Cuál va a ser la función de importancia para este caso? Bueno, la función de importancia que se utilizará para cuantificar la relevancia de cada característica se define como SJ, que va a ser igual a omega J por el promedio de las derivadas parciales con respecto a la característica XJ de la función de la salida de la red al cuadrado, donde el término omega J corresponde a un factor de ponderación asociado a la característica XJ y se define como se muestra, siendo WJH0 el peso de conexión entre la Jésima neurona de la capa de entrada y la Hésima neurona de la primera capa oculta. Es decir, estamos sumando los valores absolutos de los pesos encontrados en la primera capa oculta, multiplicando por el promedio de los cuadrados de las derivadas parciales de la función de salida de la red respecto a cada característica XJ. Como podemos ver, tal vez esta función de importancia no solo se aplica a las características originales, sino también a las características señuelo. Bueno, ahora, ¿cómo es la competencia? Después de obtener los puntajes, se definen las siguientes variables, SJT y SJD. El primero de ellos será el puntaje obtenido de la Jésima característica original. El segundo será el puntaje asignado a la Jésima característica señuelo. Y de este modo obtenemos la clasificación LJ, que va a ser -1, si el puntaje obtenido por la Jésima característica señuelo es estrictamente mayor que el puntaje obtenido por el puntaje obtenido de la Jésima característica original. En cambio, será 1 si el puntaje obtenido de la Jésima característica original es estrictamente mayor que el puntaje obtenido por la Jésima característica señuelo y será -1 o 1 en caso de empate. En este caso particular, en el caso de empate, el valor LJ se va a asignar de manera aleatoria como 1 o -1 con igual probabilidad. Esto más que nada para que se cumplan los supuestos para poder estimar la tasa de falsos descubrimientos locales. Bueno, una vez que se determinaron los ganadores, mediante la función de clasificación LJ, se dividen las características en dos conjuntos, T y D, donde T son los índices de las características
que obtuvieron un mayor puntaje que su señuelo respectivo, y D, que serán los índices de las características donde el puntaje obtenido fue superior que el de las originales. A estos conjuntos se denominan target y decoy respectivamente. Hasta aquí es una estructura básica de métodos target decoy, pero en el método DeepTD en particular, los autores, aparte de hacer esta clasificación, utilizan la tasa de falsos descubrimientos local para asegurar una mejor clasificación. Ahora, ¿qué es la tasa de falsos descubrimientos local? Primero, ¿qué es la tasa de falsos descubrimientos? La tasa de falsos descubrimientos, False Discovery Rate, FDR, es la proporción esperada de falsos positivos entre todas las hipótesis declaradas significativas. Controlar la FDR permite limitar el número de descubrimientos incorrectos cuando se evalúan múltiples características o se realizan pruebas simultáneas. Por otro lado, la tasa de falsos descubrimientos local, Local False Discovery Rate, es la probabilidad de que una característica específica se anula dado su puntaje obtenido. En lugar de controlar a un nivel global, la LFDR cuantifica la credibilidad individual de cada característica. Es decir, estamos calculando la probabilidad de que una característica sea nula dado ya un puntaje obtenido, por lo que se considera que esta es una probabilidad posteriori. Bueno, ¿cómo, cómo cómo se estima esta probabilidad? Bueno, para estimar esta probabilidad se utiliza un método que se llama KD, Kernel Density Estimation. Este es un método no paramétrico para estimar una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria. Se construye una densidad suave colocando una función kernel, por ejemplo la gaussiana, sobre una observación XJ del conjunto de datos, y la estimación se define de la siguiente manera, donde K es la función kernel, que por lo general se pide que solo sea suave y simétrica, y H, que es un parámetro de bandwidth que controla la suavidad de la estimación. En el método DeepTD, este parámetro H se determina con validación cruzada. De manera general, pueden pensar el método KD como un método que apila pequeños bultos de densidad sobre cada dato y de ahí los promedia para generar así una curva continua y así estimar la tasa de falsos descubrimientos local. Bueno, esto es de manera general cómo funciona el método DeepTD. Ahora, como nos quedó pendiente ver la parte del entrenamiento de la red, primero vamos a recordar que es un algoritmo evolutivo. Un algoritmo evolutivo es un método de optimización estocástico inspirado en los procesos biológicos de evolución natural. Un algoritmo evolutivo mantiene una población de posibles soluciones que se evalúan mediante una función de aptitud, fitness, a través de operadores probabilísticos, como selección, cruce y mutación. El algoritmo genera nuevas soluciones y favorece la supervivencia de aquellas con mayor rendimiento. Este proceso iterativo de variación y sustitución permite explorar el espacio de búsqueda y aproximar soluciones óptimas o cuasi óptimas, incluso en problemas no lineales, no diferenciables o con múltiples óptimos locales. Un algoritmo evolutivo clásico se compone de las siguientes etapas. Primero, inicializamos una población. De la población actual, seleccionamos los que serán los padres de los descendientes que generaremos. Cruzamos los padres para producir los descendientes. Esos descendientes pueden mutar bajo cierta función y de esos descendientes van a reemplazar algunos miembros de la población actual para generar así una nueva población. Ahora, ¿cómo podemos utilizar un algoritmo evolutivo para optimizar los hiperparámetros de una red? Los hiperparámetros de una red neuronal que pueden ser objeto de optimización incluyen más, pero no se limitan a los hiperparámetros relacionados a la arquitectura de la red, como lo puede ser el número de capas ocultas, el número de neuronas por capa, la función de activación, hiperparámetros en el entrenamiento como el learning rate, el batch size, el número de épocas, el optimizador o hiperparámetros de regularización, como lo puede ser el dropout rate o los hiperparámetros del early stopping. Bueno, para nuestro caso para las redes que vamos a plantear para el método DeepTD, vamos a seguir una arquitectura establecida. En particular, vamos a considerar las siguientes especificaciones estructurales y de entrenamiento. Primero, se emplearán redes neuronales con solo dos capas ocultas. Se decidió utilizar solo dos capas ocultas
principalmente para obtener soluciones más estables y para evitar el sobreajuste. Dos, el proceso de optimización se realizará mediante mini batches. Esto principalmente para cuando tenemos datasets muy grandes, se puedan hacer de manera más óptima los cálculos de entrenamiento. Y tres, se incorporará un mecanismo de regularización mediante dropout. Esto igual para evitar el sobreajuste. Esta sería la arquitectura básica que tendríamos para las redes neuronales que utilizaremos en el método de IPD. Partimos de una capa de entrada con dos capas ocultas y una sola salida. Ahora, ¿cuál será cómo plantearemos nuestro algoritmo evolutivo? Bueno, para este caso nosotros se planteó utilizar 5 tuplas enteras. Los individuos van a ser 5 tuplas enteras, donde cada entrada será, primero, el número de la primera capa oculta, que será un número entero H1 entre 1 y 1000. Dos, el número de neuronas de la segunda capa oculta, que será igual un entero H2 en el intervalo 1 y 1000. El dropout rate codificado, que será un entero D entre 0 y 50, que utilizaremos la transformación D sobre 100 para que el dropout rate que utilizaremos para entrenar sea válido. El batch size codificado va a ser igual a un entero B entre 1 y 25, que lo vamos a transformar como 8 por B. Y finalmente el learning rate codificado será un entero eta entre 1 y 1000, que lo transformaremos para el entrenamiento como eta por 10 a la menos 4. De este modo, nuestros individuos serán de la siguiente forma. Tendremos un individuo, va a ser una 5 tupla con H1, H2, D, B y eta. Para la población inicial generaremos nosotros 25 individuos de manera uniforme, aunque en la implementación este parámetro podrá ser configurable por el usuario. Ahora, ¿cuál será nuestra función de fitness? Bueno, tomaremos un individuo. La aptitud de este individuo se medirá mediante la siguiente función. La aptitud de I será 1 sobre 1 más el error cuadrático medio del conjunto de validación. En los entrenamientos de las redes neuronales es normal dividir los datos en dos conjuntos, entrenamiento y validación, ya que con el primero se entrena la red y con el segundo se utiliza para ver qué tan buenas predicciones estamos obteniendo. Así que este es un valor más objetivo para usar, ya que si utilizáramos todo el conjunto como todo el conjunto de datos para entrenamiento, entonces podríamos hacer que la red neuronal memorice toda la información y pues al momento de hacer predicciones nos dé muy malos resultados. ¿Cómo realizaremos la selección? Bueno, seleccionaremos dos individuos de manera aleatoria de la población para que sean los padres. La probabilidad de que cada individuo sea seleccionado estará dada por la función FPS, Fitness Proportional Selection. Esta función se define de esta manera: sean L1 hasta Lmu los individuos de la población y F1 hasta Fmu su aptitud. La probabilidad de seleccionar el jésimo individuo va a estar dado como su fitness sobre la suma total de los fitness. Ya que así, con esta función estamos permitiendo estamos haciendo que los padres tengan mayor probabilidad, los padres, los individuos con mayor aptitud tengan mayor probabilidad de ser los padres, pero no nos limita a que alguno que tenga mala aptitud no lo sea. ¿Esto para qué? Para que nos permita explorar de mejor manera el espacio. ¿Cómo cruzaremos? Bueno, una vez seleccionados los padres, utilizaremos una técnica que se llama punto de cruce. El punto de cruce consiste en combinar los parámetros de cada individuo a partir de un índice de cruce generado aleatoriamente, no permitiendo que el índice sea alguno de los extremos para evitar que los descendientes sean iguales a los padres. Por ejemplo, supongamos que los padres seleccionados son los individuos A y B, como se muestran, que el índice de cruce generado es 2. En este caso, los parámetros a partir de la segunda posición se intercambian entre ambos padres, obteniendo la siguiente descendencia. El descendiente A tendrá el primer parámetro del primer padre y los restantes del segundo, y el descendiente B tendrá el primer parámetro del segundo padre y los restantes del primero. ¿Cómo realizaremos el proceso de mutación? Bueno,
El proceso de mutación lo aplicaremos a cada uno de los descendientes generados. Cada parámetro de un individuo muta de manera independiente con una probabilidad del 2%. De este modo, la probabilidad de que al menos un parámetro se vea afectado por la mutación es aproximadamente del 9.6%. Tomemos un individuo A, un descendiente A, perdón, H1, H2, H3, H4 y H5. Si un parámetro HI es seleccionado para mutar, su nuevo valor se va a definir como sigue. HI va a ser el redondeo de H, donde H va a ser una variable aleatoria normal truncada con media HI y sigma, y varianza sigma cuadrada HI, donde la varianza va a estar definida por casos. Va a ser un octavo de la longitud del rango del parámetro si se encuentra en alguno de los extremos, ya sea el superior o el inferior, o será el mínimo de las distancias entre el parámetro y los extremos. Y finalmente, esa función denota el operador de redondeo al entero más cercano. Esto porque como nuestros individuos solo tienen valores enteros, esto para que no consideremos valores reales. ¿Cómo reemplazaremos? Bueno, una vez concluido el proceso de mutación, se procede a la fase de reemplazo. Para actualizar la población y asegurar la incorporación de los individuos generados, se va a seguir la siguiente estrategia. Primero, identificaremos al padre con menor aptitud dentro del conjunto de progenitores. Este individuo es reemplazado por el primer descendiente. 2. De manera análoga, identificaremos al individuo con menor aptitud de toda la población y este individuo será reemplazado por el segundo descendiente. Lo que estamos haciendo aquí es, el peor padre será reemplazado por el primer descendiente y el peor individuo de toda la población será reemplazado por el segundo descendiente. ¿Cuál será nuestro criterio de término? Bueno, para este caso nosotros daremos tres criterios de término. Cuando se cumpla al menos uno de ellos, el algoritmo evolutivo terminará. Por ejemplo, bueno, el primero es el número de un número máximo de generaciones. El algoritmo concluirá cuando se alcance un número predefinido de generaciones. El segundo criterio es alcanzar un umbral de aptitud. Si durante la evolución se obtiene un individuo cuya función de aptitud supera o igual a un umbral previamente establecido, el algoritmo se considerará exitoso y finalizará de manera anticipada. Esto para evitar cálculos innecesarios, ya que pues entrenar medir la aptitud de un individuo significa entrenar una red neuronal y obtener su error cuadrático medio del conjunto de validación, lo cual dependiendo del conjunto de datos puede ser muy tardado. Y para finalizar, un criterio de paciencia. El algoritmo mantiene un contador de generaciones consecutivas en las cuales no se observa una mejora significativa en la aptitud del mejor individuo. Si dicho contador alcanza un límite definido, se infiere que el proceso evolutivo ha convergido o se encuentra estancado y por lo tanto se detiene. Cuando se cumple alguno de estos tres, nuestro algoritmo terminará. Ahora, traigo dos ejemplos de cómo es la evolución del fitness a lo largo de las generaciones. Como podemos ver en la primera imagen, se nota que el algoritmo evolutivo logró encontrar mejores individuos en la sexta generación, en la generación 16 y la generación 27. Pero se- en este caso se llegó al límite de generaciones, que en este caso eran 33, pero en cambio en la segunda gráfica se puede observar que se encontraron mejores individuos en la quinta generación y en la séptima generación. Y en este caso el algoritmo evolutivo terminó por el criterio de paciencia. Ahora, ¿cómo implementamos esto en Python? Bueno, en este caso se decidió implementar el método diptd con programación orientada a objetos, ya que esta nos permite encapsular todo el flujo de información que se genera durante la ejecución del modelo. Para esto se propusieron dos clases. La clase red neuronal se definió una clase NN heredada de la paquetería de Torch. Se seleccionó la paquetería de Torch porque nos es fácil recuperar los pesos de la red y los gradientes de la red mediante las derivadas parciales de la red con respecto a cada característica utilizando backpropagation y la clase deeptd. En esta clase se almacenarán todos los procesos y datos que se generen durante la ejecución del método deeptd
así como los entrenamientos de las redes neuronales. La im- en esta implementación vamos a considerar tres etapas. En la primera, al objeto DIPTD, nosotros le vamos a proporcionar tres parámetros: el número de características, el nombre de la variable de respuesta y el conjunto de datos. Una vez que se le proporciona esto al objeto DIPTD, de manera automática utilizará un método interno que se llama generar datos, el cual separa los datos en entrenamiento y validación, los convierte en objetos de Torch para poder utilizarlos en la fase de entrenamiento y evaluación, y los normaliza para obtener mejores estimaciones. Y con esto nosotros pasaremos a tener un objeto DIPTD con datos listos. En la segunda etapa, ya con el objeto DIPTD con datos listos, se nos presentan dos opciones. Una, utilizar un entrenamiento simple, o dos, utilizar entrenamiento evolutivo. Si decidimos utilizar el entrenamiento simple, nosotros debemos proporcionarle al objeto, bueno, al método, los hiperparámetros con los que queremos que entrene la red. En cambio, si nosotros utilizamos el entrenamiento evolutivo, no es necesario mandarle nada y ejecutará el algoritmo evolutivo. Pero como este puede ser muy tardado, se decidió utilizar paralelización mediante la librería multiprocessing, la cual nos permite crear colas de procesos para ejecutar varios procesos de manera simultánea. En este caso, nosotros se implementó con cuatro procesos, es decir, estamos entrenando cuatro redes de manera simultánea con ayuda de esta librería. Y con esto, una vez entrenada la red, pasaríamos nosotros a tener un objeto DIPTD con red entrenada. Para finalizar la etapa 3, que es partimos de un objeto DIPTD con red entrenada y mandamos a llamar al método selección de características, el cual manda a llamar otros métodos internos que son gradientes, que nos devuelven las derivadas parciales, la función de importancias, que nos devuelve los puntajes, y la función de clasificación. Clasifican los conjuntos T y D respectivamente. Y finalmente, con el método KDE, obtiene la estimación de la CLF, la tasa local de falsos descubrimientos, y nos devuelve las características seleccionadas. Para ilustrar el funcionamiento del método DIPTD, se construyó un conjunto de datos completamente simulado. Se definió la siguiente función generadora de señal. Es una función en R5, que es el seno de la primera característica más un décimo de la segunda característica al cubo, más dos veces la exponencial de la tercera característica negativa, más el producto de la cuarta por la quinta característica, más el seno del producto de la segunda por la tercera. A partir de esta función, se genera una muestra aleatoria uniforme de tamaño 1000 para cada xj en el intervalo menos 3 y 3 para las primeras 5 características. Y para evaluar la capacidad de detección y clasificación del modelo, se añadieron 5 características adicionales sin señal, es decir, ruido puro, provenientes del mismo dominio. Como estamos añadiendo en este caso ruido puro, lo que se decidió es no solo correr una vez para ver qué tal funciona, sino se corrió 10 veces, todas con entrenamiento evolutivo, cada una encontró una red diferente y se obtuvo el siguiente gráfico de frecuencias. Como se puede observar, las características 3 y 4 son las características que siempre, que en todas las iteraciones se mostraron como relevantes. En cambio, 2 y 5 solo se mostraron en 9 de ellas y la primera solo 5, lo cual pues podría representar una mucha variabilidad con el método. Es decir, se obtuvo, en cada iteración fue muy variable las características que le seleccionó, pero pues si hiciéramos esto, si el número de iteraciones lo mandáramos al infinito, pues obviamente las 5 primeras características serían las principales, pero las últimas tenderían a cero en frecuencia. En este caso se encontró que las características 6, 7 y 9 solo se encontraron una vez y la característica 8 y 10 se encontraron dos veces. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? El método DIPTD no solo introduce un esquema de selección de características basado en competencias de variables reales y señuelo dentro de una red neuronal profunda, sino que además proporciona una estimación de la tasa local de falsos descubrimientos, permitiendo un marco más robusto. Pero los experimentos preliminares muestran que, aunque el método es conceptualmente sólido, sus
desempeño presenta alta variabilidad bajo ruido, lo cual sí sugiere que se debe hacer un estudio más profundo para ver cómo se compara este método con algún otro que tenga el mismo sentido estadístico para ver para ver que si los resultados, la variabilidad observada se atribuye totalmente al ruido. Bueno, mi principal bibliografía para esto fue la siguiente: Introduction to Evolutionary Computing. es- Ahí pueden encontrar información sobre los algoritmos evolutivos y el método DeepTD que acabo de mencionar, que fue el objetivo de nuestra plática. Se puede encontrar en el artículo Deep Neural Network Based Feature Selection with Local Fault Discovery Rate Estimation, que fue propuesto el año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a abrir a si alguien del público tiene preguntas. Ya por ahí algunos te están felicitando, pero vamos a ver si alguien tiene algún comentario o pregunta. Voy a dar un poco de tiempo por si alguien quiere. Muy bien. Eh, Paciencia, a lo mejor no se animan. Bueno, en lo que se animan, yo te voy a hacer una pregunta. Dada la conclusión que sacas de la variabilidad del método, ¿tú atribuyes la variabilidad del método a lo estocástico en general o a que hay muchos parámetros que ajustar o al método en sí mismo? Yo lo atribuiría al ruido que metimos, que fue ruido puro, y a lo estocástico en el proceso, en los hiperparámetros solamente, ya que pues no puedo dar una conclusión muy fuerte sobre este método porque necesito hacer pruebas más robustas y ver cómo se compara este mismo ejemplo en otros métodos. Muy bien. Ok, bien. No, no sé si alguien tiene una pregunta, si no, yo voy a seguir preguntando. Yo sí tengo muchas preguntas. Este, ¿Cuál fue, sobre todo preguntas pensando también en la gente que esté aquí, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que decidiste utilizar un algoritmo evolutivo para ajustar los parámetros de la red neuronal? Muy bien. Esto Ujú. se decidió utilizar un algoritmo evolutivo porque en el artículo donde se presenta este nuevo método, no se menciona cómo deben ser seleccionados los hiperparámetros de la red. Y de hecho no hay una manera exacta de decir cuáles van a ser. Entonces esta parece ser una nueva, bueno, una alternativa bastante robusta para poder estimar de manera eficiente los hiperparámetros. Ya. ¿En el artículo mencionan cómo lo hacen? No, de hecho, ahora sí, solo mencionan que pues seleccionar, o sea, ellos, los autores seleccionaron varias redes de dos capas igual, pero ellos seleccionaron el número de neuronas. Y de ese conjunto que ellos seleccionaron, escogieron la que tuvo mejor desempeño. Ya, o sea, fue totalmente discrecional, pues. Sí, Exactamente. ya, correcto. Muy bien. Hay una pregunta de alguien. Muy bien, puedes preguntar. Hola, yo. Hola, Abel. ¿qué tal, Abel. Juan Carlos? Muy interesante tu plática. Tengo dos preguntas. La primera, como se trata ahora, digamos, de un algoritmo que está buscando sobre el espacio de redes neuronales, ¿cómo le pega eso al costo computacional? ¿No? O sea, qué tan costoso, qué tan pesado es el algoritmo? Y la otra, no sé si en el camino para este tema de selección de características, si has encontrado algo como criterios de información de Akaike o el criterio de información bayesiano, que son como que ayudan como a regular qué tantos parámetros o qué tantas características se pueden poner en la modelación con respecto a qué tanto ganas digamos, en precisión al momento de hacer la estimación. Entonces, digo, si quieres, me una pregunta y luego la otra, ¿no? Ok, bueno, en la primera, sí, yo sí considero que aumentó de manera significativa el costo computacional implementar el algoritmo evolutivo, porque al menos en las corridas bueno, en las ejecuciones que realicé, sí se entrenaron alrededor de 30 redes neuronales, lo cual afortunadamente esta fue una función sencilla, pero en datos más grandes o más complejos podría aumentar el tiempo de ejecución de manera drástica. Como fue un pequeño ejemplo digamos, fue un dataset de 10 por 1000, o sea, 10,000 datos, pues fue relativamente rápido
cada ejecución con el algoritmo evolutivo tardaba alrededor de 10 minutos, pero pues ya, o sea, 10 por 10 me dio 1 hora 40 para poder obtener este gráfico. Ok, y es que al final como, o sea, me da la impresión de que el algoritmo recae mucho en como un resultado estadístico, entonces como que siempre lo tienes que correr muchas veces, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de hecho, este es un tema que estoy investigando en mi tesis porque el objetivo de mi tesis de maestría es comparar este método con el método BGLR, de, sí, que es la estimación bayesiana en la selección de características, para ver cómo se comportan desde un enfoque de deep learning con el enfoque con el enfoque bayesiano. Ya, ya, ya. Ok, y entonces con respecto a esto otro digo allí, no sé si ubicas el criterio de información de Kaike, pero este tiene como dos términos que se están restando, ¿no? Uno es qué tanto el valor que llegas de la máxima verosimilitud y el otro es un término que penaliza el número de parámetros que utilizas. Entonces, digamos que si tienes dos modelos diferentes y uno tiene más parámetros que el otro, el criterio de información de acá y que te dice que digo, preferiría como modelos más sencillos, ¿no? Modelos como con menos variables, si los dos te dan el mismo desempeño, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí eso pudiera ayudar un poco o, no sé, dar algo de información. Sí, de hecho suena muy interesante, pero la verdad desconocía ese criterio, pero voy a buscar más información acerca de eso. Así, ahorita no puedo darle una respuesta concreta, pero sí suena interesante. Ok, y ya finalmente, mi otro comentario, yo he visto un poco esto de tratar como de, bueno, no sé si, a lo mejor no se aparece tanto, pero hay un tema que tiene que ver con tratar de optimizar como la topología de la red, ¿no? Entonces lo que hacen es también como utilizar este tipo de estrategias evolutivas o algoritmos metaheurísticos como para simplificar la arquitectura de la red, ¿no? Entonces igual construyen varias redes y ahí la optimización es sobre el espacio donde están construidas como tal las redes, ¿no? El área se llama, es algo como Network Architecture Selection, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, es NAS. O sea, a lo mejor por ahí también pudiera encontrar información que te sirva no, para el tema en el que estás trabajando, ¿no? Ok, muchas gracias. Sale, bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Abel. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Emilia. Creo que sí, creo que no. Espera, a lo mejor está teniendo problemas con el audio. Ahora sí ya puedo hablar. Sí, ya, muy bien. Gracias. Bueno, yo quisiera saber, cuando mencionas sobre las entradas de la red, ¿no? Dices, se le deben dar un número del 1 a 1000 neuronas, ¿no? Etcétera. O sea, tienes varios ahí, entradas. ¿Eso fue como ejemplo o hay alguna razón por la que propones esos números? Estos, de Por uno a ejemplo, 1000. eso. Ajá. Ah, sí. Bueno, estos son los que yo propongo. ¿Por qué? Porque pues, pues como queremos evitar aumentar mucho el costo computacional, pues pasar de 1000 neuronas podría aumentar de manera significativa el costo computacional para el entrenamiento de la red. Y además podríamos caer en el sobreajuste de una red. Por eso se decidió utilizar 1000 neuronas a lo máximo. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo una última pregunta, Juan Carlos, porque parece que ya nadie más va a preguntar. Y está ligada con la pregunta que hace la doctora Emilia. O sea, es evidente que estos parámetros tú los seleccionas como también discrecionalmente, con ciertos criterios, pues, como dices, de que no tarde mucho, si tarde mucho, esas cosas, ¿no? Tiene que ver con la pregunta que te hice al inicio. Al momento que tú decides estás haciendo una discretización aquí de algunas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la tasa de dropout, pues es una discretización lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y aparte la estás discretizando y aparte la estás limitando a 50%. Ujú. ¿No? O sea, es decir, aparte hay como una cota que tú le estás poniendo porque en realidad podría ser más, ¿no? Entonces,
¿cómo consideras tú la afectación de inicialmente hacer esas cotas y esa discretización sobre el efecto de lo que estábamos platicando hace rato de la variabilidad y del costo computacional, que te lo preguntaron también? ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí, es decir, hay un sesgo discrecional en el momento que tú dices voy a discretizar de esta manera y lo voy a acotar de 1 a 1000 o de 1 a 100 o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese momento, la búsqueda amplía o disminuye el espacio, ¿no? Porque al final lo que tú estás haciendo es como agarrar el espacio de soluciones y acotarlo y discretizarlo, ¿no? Eso es lo que estás haciendo con esto, ¿no? Y eso aumenta o baja la complejidad de la búsqueda de los óptimos, ¿no? O sea, obviamente. Entonces, cuando tú generas el método, mencionas mucho la variabilidad y normalmente cuando uno utiliza métodos estocásticos, la variabilidad también está en función de la complejidad del espacio de soluciones, ¿no? Porque si el espacio, por ejemplo, es convexo, ¿no? Pues entonces es súper simple y entonces todo sale bien y no, de hecho no habría variabilidad. Entonces, en este caso, ¿tú crees que hay una influencia sobre estas decisiones de la pantalla que estamos viendo con respecto a eso y al costo de la hora 40 y todo este rollo? Sí, principalmente va a afectar en el costo computacional. Por ejemplo, si no, pues, si el batch size fuera de otra manera, este, podríamos tener un mal entrenamiento, ya que pues, no estaríamos dividiendo el número de datos de manera adecuada. O en el learning rate, por ejemplo, podríamos dar pasos muy grandes en el entrenamiento y pasarnos de los óptimos. Pero, por ejemplo, si tomamos un learning rate muy grande, pues obviamente el método va a converger más rápido porque está dando pasos más amplios. Pero sí, hay pues sí, lo que buscaba yo es tener un equilibrio tanto en precisión como en costo computacional. Porque sí, si tenemos un método, bueno, si utilizamos un algoritmo que busque lo más preciso, pues el costo computacional va a aumentar drásticamente. Ya, ok. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si ya finalmente antes de cerrar, ¿a alguien se le ocurrió alguna pregunta o ya cerramos la charla? 5, 4, 3. No, creo que no, ya te están otra vez aplaudiendo. Entonces, bueno, te agradecemos mucho, Juan Carlos, la charla y bueno, a todos los que están y no sé, sí, en la grabación me voy a ir yo, pero espero que sí. Les recordamos que este es el inicio de un seminario pues que la idea es que va a seguir, entonces, para que estén al pendiente ahí de los medios de comunicación del departamento sobre cuáles serán las siguientes charlas, ¿no? Y de nuevo, muchas gracias, Juan Carlos, ¿no? Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.